Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy quisiera abrir una nueva temática en base al libro de los Hechos, en el capítulo 16. Quisiera compartir tres series de enseñanza en base al libro de los Hechos, al capítulo 16. Y todas tienen por título Una oportunidad para recibir buenas noticias. ¿A quién le gustan las buenas noticias? ¿Está buscando usted oportunidades para recibir buenas noticias? ¿Usted entiende que el principio de dar y recibir se aplica también para esto? Quien da buenas noticias también recibe, por lo general, buenas noticias. Entonces tenemos que partir, evidentemente, dando. En el libro de los Hechos, bien digo, en el capítulo 16, los versículos 6 al 15 dice lo siguiente. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús, o el Espíritu Santo, dice en la Reina Valera, no se lo permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole, rogándole, dice otras versiones, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos habría llamado para anunciarles el Evangelio. Así que saliendo de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la ciudad de Macedonia, una colonia romana. En esa ciudad nos quedamos por varios días. El día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, dice esta versión, la Nueva Versión de las Américas, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella, y nos persuadió a ir. Un primer aspecto que quisiera hacer notar de este relato es cómo muchas veces nuestras expectativas y las apariencias nos engañan. Cómo estas, cuando nos calzan, nuestras expectativas, combinadas con las apariencias, finalmente nos generan un tremendo problema. Las apariencias pueden jugarnos muy malas pasadas. Pregúntale al que está a tu lado, ¿has caído en la trampa de juzgar por las apariencias? El predicador y evangelista Billy Graham relata la siguiente historia. Solo unos pocos días antes de que el presidente electo John Fitzgerald Kennedy tomara posesión del cargo, me invitó a reunirme con él, Billy Graham en primera persona dice, y el senador George Smatter, en la Florida, para un juego de golf y una visita vespertina al complejo de los Kennedy en Palm Beach. Cuando regresamos en auto desde el campo de golf, el presidente Kennedy estacionó su auto, se volvió hacia mí, relata Billy Graham, y preguntó, ¿cree usted que Jesucristo regresará a la tierra? Me quedé estupefacto ante esta pregunta. En primer lugar, porque nunca me imaginé que el señor Kennedy haría una pregunta semejante. Y en segundo lugar, porque yo ni siquiera estaba seguro de que él supiera que se suponía que Jesús regresaría. Habiendo estado con él solo unas pocas veces antes de este incidente, no había captado su conocimiento religioso. Y le respondí, sí, Señor, lo creo.
Bien, dijo, explíquemelo. Así que durante varios minutos, tuve la oportunidad de hablarle acerca de la segunda venida de Cristo. A menudo me he preguntado, dice Graham, ¿por qué me hizo esta pregunta? Y pienso que parte de la respuesta vino 1000 días después, cuando fue asesinado. En el funeral del presidente Kennedy, el cardenal Cushing leyó los versículos que yo había citado en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Y millones de personas alrededor del mundo observaron y escucharon el servicio de despedida. Esta es la esperanza del futuro para el cristiano. En cada circunstancia que nos vemos enfrentados, podemos ver una oportunidad. Cada situación, cada conversación, cada instancia que tenemos puede ser para nosotros una oportunidad. Entendiendo esta realidad, el libro de los Hechos nos sitúa en cómo Dios utilizó a hombres y mujeres para expandir el Evangelio. Cuando Jesús resucitó, Él le dice a sus discípulos, quédense aquí hasta que haya venido el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Una vez que el Espíritu Santo descendió y todos fueron llenos de Él, y entre otras señales hablaron en nuevas lenguas, lo que sucedió fue que se esparcieron por todas partes. Ya no había tiempo para estar juntos. E interesantemente, el método que Dios utilizó para cumplir ese propósito fue la persecución. En los 2 primeros capítulos del libro de los Hechos dice que ellos estaban juntos, que compartían el pan, que estaban como nosotros, ¿sí? Alegres, ¿sí? Unánimes, que tenían las cosas en común. Hasta que llegó la persecución. Y tuvieron que esparcirse. En este propósito es que Dios llama al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo no era un hombre quedado, no era un hombre que había que estarle diciendo, mira, tienes que hacer esto otro. Era el primero siempre en la fila, un hombre motivado, un hombre con carácter, un hombre desafiado. ¿Sí? Fue perverso como ningún otro mientras persiguió a Cristo. Cuando tuvo un encuentro personal con Jesús, lo cual se relata en Hechos capítulo 9, fue un hombre apasionado hasta el final. Sin embargo, tuvo que entender un aspecto. La obra le pertenece al Señor. Y aunque usted tenga muchas ganas y mucho deseo de hacer muchas cosas buenas, las cosas se hacen cuando Dios y como Dios quiere. En esta perspectiva es que el apóstol Pablo tiene este llamado de llevar el Evangelio más allá de las fronteras. Y comienza lo que conocemos como viajes misioneros. Y estos viajes misioneros lo llevaron a distintas partes. Interesantemente, más allá de sus propias fronteras. Y aquí hay un aspecto que quiero rescatar. Voy a mostrarles un mapa, se les va a mostrar un mapa de lo que él hizo mientras yo les relato los versículos 6 al 9 de Hechos 16. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas, y por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba en pie o de pie suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ven a este lugar y ayúdanos. ¿Sí? El viaje de Pablo lo llevó más lejos de lo que él podía pensar. Interesantemente, toda la motivación de Pablo y todo el deseo, de acuerdo a lo mejor a su propia lógica, era vamos al Asia. ¿Sí? Constantemente en el viaje él empieza a experimentar tropiezos, él empieza a experimentar dificultad, él empieza a experimentar situaciones que de una u otra forma le hacen entender no es para allá. No sabemos a ciencia cierta
cómo el Espíritu Santo le comunicó a Pablo que él y sus compañeros no debían ir a Asia. No sabemos cómo fue exactamente, en concreto. Pudo haber sido mediante un profeta, una visión, una convicción interna o alguna circunstancia. En la literalidad dice que Pablo tuvo una visión. ¿Sí? No sabemos en qué instancia se dio una visión. Y alguno a lo mejor que será más inquieto dirá, ¿y cómo fue? Yo quiero saber. ¿Qué es lo esencial? Que ese hecho cambió su perspectiva. En algunas situaciones, muchas me atrevería a decir, a veces estamos buscando que se nos dé alguna revelación para asegurarnos, cuando en esencia la situación es muy distinta. Con esto fue suficiente para que Pablo se replanteara las cosas. Hay personas que en realidad no están buscando una señal. Lo que están buscando es tratar de hacer su propia voluntad a toda costa. Y esa fue una realidad que el apóstol Pablo también tuvo que aprender. ¿El propio apóstol Pablo? Sí, el propio apóstol Pablo. Esta visión le hizo replantearse a él acerca de la dirección que él estaba tomando. Dios puede revelarnos su voluntad de distintas maneras. No necesariamente tiene que hablarnos en una voz audible. ¿Él puede hacerlo? Claro que sí. Claro que Dios puede hablarnos audiblemente. Pero no necesariamente lo va a hacer todas esas veces. Entonces, si así no sucede, ¿cómo saber cuál y de qué manera se manifiesta la voluntad de Dios? ¿Se ha hecho esa pregunta? Cuando deseas saber la voluntad de Dios sobre algún asunto, yo quiero manifestarte 4 cosas que deben ser importantes que consideres. La primera, debes asegurarte de que lo que planeas hacer esté en armonía con la palabra de Dios. En armonía. No tomar la palabra de Dios y tergiversarla o sacarla de contexto o tomar alguna palabra. ¿Sí? Hace muchos años, Olger contaba una historia de cuando él era joven, ¿sí?, en sus tiempos mozos, que llegó un condiscípulo o alguien que pertenecía a esa congregación en particular donde ellos estaban reunidos y habló con quien era el líder o el pastor general de todos ellos. Entonces le dijo, mire, yo quiero casarme y la verdad es que tengo confirmación del Señor. Entonces a lo que este líder quedó sorprendido. Dijo, sí, mira, porque ¿y qué palabra te dio el Señor? ¿Sí? Y era un versículo que decía algo así como, y verás la luz, y la que le gustaba se llamaba luz. ¿Sí? O estarás con luz, o vendrá sobre ti la luz, una cosa así era. ¿Sí? Entonces al principio todos como que nadie quiso reírse, pero la exhortación fue válida para entender que le podía pasar a cualquiera. ¿Sí? Lo primero que tienes que hacer es asegurarte de lo que planeas hacer está en armonía con la palabra de Dios. Lo segundo, busca el consejo de cristianos maduros. En todo orden de cosas, en cada situación, siempre hay alguien. ¿Sí? Es interesante la medida que uno va creciendo y se va poniendo más grande. ¿Sí? Uno mira ciertas situaciones y me ha venido este pensamiento como diciendo, mira, tranquilo, aquí te espero. ¿Sí? Porque uno va hacia allá, no va de regreso, ¿me explico? Uno debería ir hacia la madurez, no hacia el infantilismo. Entonces, cuando hay ciertas situaciones, y he visto muchas veces que pasan circunstancias en que, no sé, un niño tratando de hacer fuerza para conseguir algo. Y está la frase, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? Y en muchas circunstancias y en muchas situaciones, uno ve a personas intentando hacer cosas en su capacidad. Y en ciertos escenarios, uno se mueve a misericordia y dice, mira, yo quiero librarte, porque yo sé dónde va a terminar esta situación.
O en otras circunstancias, si la persona es muy testaruda, uno le dice, bueno, yo voy a estar aquí. Cuando llegues a la conclusión, aquí nos juntamos. Porque yo sé cómo eso va a terminar. Pero no necesariamente porque yo sea una persona muy avesada o un cristiano maduro sea muy capaz o muy avesado. Por una parte es porque la Biblia sí lo advierte. Es cosa de tiempo, no va a ser diferente. Cuando la Biblia advierte algo, no quiere decir que va a hacer diferencia con nosotros. Quiero ser claro en esto. Hay muchas situaciones en la vida que uno piensa que Dios con uno lo va a hacer diferente. ¿Me explico? ¿Sí? Yo voy a ser rico. Yo voy a ser millonario. ¿Sí? Yo voy a ser la más bonita de todas. Yo voy a hacer, ¿sí?, tantas cosas que uno se imagina. Yo voy a ser diferente. Este matrimonio, mira a ese hombre. Míralo bien. No se peina en la mañana. No se lava los dientes. No tiene hábito de aseo. Cosas muy básicas le estoy diciendo. ¿Sí? No, dice porque va a ser diferente. Bueno. Mírala a ella. ¿Sí? Es cariñosa, atiende, ¿sí?, se preocupa de las demás personas. No, pero después va a cambiar. En cosas así, yo siempre quiero ser delicado en estas cosas. Porque en situaciones así, en mi interior es, mira, del pasillo a la puerta, la primera puerta es mi oficina. Ahí te espero. Espero que vengas. Una oportunidad uno me dijo, vengo a contarte que el consejo que me diste para que no lo hiciera, yo lo hice. Y quiero decirte que tenías razón. Son esos momentos que yo digo, Señor, o te lo llevas o te lo mando, Señor. Yo le digo, ¿sabes qué? No me honras con lo que me estás diciendo. No me siento nada de honrado. Ni reconocido, a eso me refiero. ¿Sí? No me siento aplaudido con lo que me estás diciendo. Le bajé el perfil en el acto. No me siento orgulloso de lo que me estás diciendo. Si yo te aconsejé algo precisamente para que no te pasara eso. Entonces que hoy me cuentes es una radiografía de cómo eres tú. Lamentablemente esta persona no está entre nosotros para que no se pongan a pensar quién es. Pero esa realidad pasa. Un tercer aspecto, examina tus motivos y reconoce si buscas complacer a Dios o a tus propios deseos. Sobre todo con el tema de las compras. Al frente de una vitrina, ¿lo quiero o lo necesito? Hoy las vitrinas están en los teléfonos, hoy las vitrinas están en los computadores, pero la pregunta sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Lo quiero o lo necesito? Miren, hay cosas que son válidas, que uno puede decir, ¿sabes qué? Lo quiero. No tiene nada de malo eso. El tema es que si quieres comprarte un yate y no tienes para pagar la cuenta de la luz, aunque tú lo quieras, no es lo conveniente. Entonces, eso implica ser veraz con uno mismo. La Biblia dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. Examina tus motivos y reconoce si buscas complacer a Dios o a tus propios deseos. Y cuarto, pídele a Dios que abra o cierre oportunidades de acuerdo a su voluntad. La motivación de Pablo era muy genuina. Él quería llevar el evangelio de Jesucristo. Era un hombre muy desafiado con las cosas de Dios. Él entendía la necesidad de que todos conocieran de Jesús. Pero sus buenas motivaciones no conmovieron el corazón de Dios. Dios no dijo, como tú quieres hacerlo, entonces yo, sí, anda hacia. No, yo tengo otro plan para ti. No necesitas orar, no necesitas ayunar, no necesitas para tratar de cambiar mi corazón. Necesitas orar y necesitas ayunar para cambiar tu corazón.
y entender lo que yo quiero hacer. Porque el Señor dice, yo siempre voy adelante, yo siempre soy primero. Los versículos 10 al 12, en Hechos 16, dice: cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos, convencidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Así que, saliendo de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Cuando tú tienes un convencimiento de que algo es del Señor, inevitablemente la palabra clave aquí es persuasión. Es una convicción y una certeza de que tú sabes lo que tienes que hacer. Entonces, el tema no es, o el problema no es que tú no sepas lo que tienes que hacer. El problema ahora es que te demores en hacerlo. En una primera instancia, nuestras motivaciones o las apariencias nos engañan y eso tenemos que resolverlo. Una vez que dejamos las apariencias y nos centramos en las correctas motivaciones, la siguiente dificultad es cuánto me estoy demorando en hacer lo que tengo que hacer. Cuánto me estoy demorando en pedir perdón a la persona que tengo que pedir perdón. Cuánto me estoy demorando en dejar en la actitud o a las personas o la situación o la circunstancia que me está llevando a apartarme de Dios. Cuánto me estoy demorando en tomar la decisión que Dios ya me dijo que tenía que hacer. Uno de los ejemplos más claros respecto de esto: Israel va saliendo, escapando de Egipto y llegan a enfrentarse con el Mar Rojo. A sus espaldas el ejército egipcio que quiere aniquilarlos. ¿Qué hace Moisés? Ora. ¿Y sabes la respuesta de Dios? Dice, ¿y para qué oras? Si tú ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Con qué recursos cuentas? Dicho en términos actuales, ¿sí? ¿Con qué recursos cuentas para tomar la decisión? Mira, tengo una vara aquí. Bueno, con esa vara, suficiente. Yo con lo que tú tienes puedo hacer un milagro. Con lo que tú tienes puedo hacer un milagro. Dile eso al que está a tu lado. Y en la casa también, repítalo. Con lo que tú tienes, con lo que tú tienes. ¿Usted cree que usted cree que Dios perdió el tiempo explicándole a Moisés, mira lo que yo voy a hacer? De esto que, mira Moisés, de esto que tú estás a punto de hacer, se va a contar por siglos y siglos. ¿Usted cree que Dios perdió el tiempo explicándole a Moisés? No. Haz lo que tienes que hacer. Y hasta el día de hoy se sigue recordando que Israel escapó de Egipto cruzando el mar. Un hecho sorprendente. Al recibir la visión, dice el pasaje en Hechos 16, inmediatamente obedecieron. Y vuelvo al punto que les dije antes. No necesariamente nuestro problema es que no tenemos una visión. A veces el problema es que no queremos obedecer. Sabemos lo que tenemos que hacer. Un segundo aspecto es que ellos estaban persuadidos. La palabra persuadir significa prevalecer o ganar, producir un cambio de opinión mediante la influencia de la razón o consideraciones morales. Esto es del diccionario de palabras del Nuevo Testamento de Vin. Es una convicción, es una certeza. Es que yo voy a cumplir con aquello que tengo que hacer. Al llegar a Filipos, que era una ciudad grande, en la dirección en que ellos iban era totalmente contrario. ¿Sí? Cuando llegan a Filipos, dice que ahí se quedaron harto tiempo. Interesantemente, este cambio es lo que conocemos como arrepentimiento. Viajar hacia Filipos implica no solamente un cambio de dirección, sino que permitir que Dios actúe en un nuevo escenario. Es muy probable que Pablo haya desarrollado todo un plan para ir a Asia. Este cambio
no solamente destruía sus planes, lo ponía en una situación de incertidumbre, porque él iba a otro lado. Si usted desea ir a evangelizar a los Estados Unidos, usted necesita aprender inglés. ¿Sí? Es lo más lógico, ¿no es cierto? Pero si Dios le dice, no, vas a ir a evangelizar a Bangladesh, cambia la cosa, ¿no? Algo. Dice, no, bueno, el inglés me sirve para todo, y si los otros no le entienden. Entonces usted, ¿por qué lo pensaría? Ese señor, ¿será a Bangladesh? Si Estados Unidos me gusta más. ¿Por qué muchas veces nos replanteamos cuando Dios nos muestra algo? Porque lo primero que nos surge es la inseguridad. Y a veces le tenemos más temor a la inseguridad que a Dios mismo. Él llega a Filipo, y esto constituye un cambio radical en cuanto a las primeras intenciones de Pablo. ¿Te has arrepentido de una decisión para tomar otro camino? ¿Esa decisión te trajo paz o culpa? ¿Te has arrepentido alguna vez de una decisión que hayas tomado? Sí. Cada uno tiene que evaluar, claro. Porque la paz de Dios no tiene que ver con las circunstancias. La paz de Dios tiene que ver con una tranquilidad interior. Yo puedo experimentar paz en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, incluso en medio de la incertidumbre. Muchas situaciones. ¿Y qué va a pasar mañana? Y el próximo mes, y la próxima semana. Créame, yo trato y busco siempre de ser un hombre planificado. Pero un cambio radical que Dios ha hecho en mí a lo largo de todos estos años es que yo replanteé mi vida en base a metas. Algo que ha sido radical para mí es entender que todos mis planes tienen que estar sujetos al Señor. Porque yo puedo ser muy desafiado a hacer muchas cosas, ¿sí? En tal oportunidad voy a conseguir esto, en tal oportunidad voy a conseguir esto otro, en tal oportunidad voy a hacer esto, voy a llegar, ¿sí? Todo ordenado, todo planificado. Pero el que tiene la última palabra siempre es el Señor. Y muchas veces uno experimenta mucha frustración por eso. Señor, pero yo lo tenía todo ordenado. Todo ordenadito, ¿sí? Con fechas, con horas, con personas, con objetivos, con montos de dinero, con lugares. Yo iba a ir a tal parte, yo iba a tener tal cosa, yo iba a conseguir tal otra, yo iba a estar acá. Y el escenario ha sido muy distinto. Vez tras vez. Entonces la paz que Dios nos da no tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con la convicción de hacer la voluntad de Dios. Los versículos 13 al 15 dicen lo siguiente. El día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Este pasaje tiene una cantidad de detalles que yo quisiera verlos con ustedes. Porque aquí está la centralidad del mensaje que quiero compartir con ustedes hoy. Y que voy a seguir, si Dios lo permite, compartiendo en un par de reuniones más. De manera bien reveladora, no existía una sinagoga en Filipos. ¿Por qué este detalle no es menor? Para constituir una sinagoga se requerían por lo menos 10 judíos. ¿Sí?
Y en este lugar, ¿y por qué las sinagogas eran importantes? Porque eran lugares en donde se leía la Torá y donde se adoraba al Dios verdadero. Cuando Pablo llega a Filipo, se dan el grupo que va con él, entre los cuales va Lucas, que fue el que escribió el libro de los Hechos, se dan cuenta que no hay una sinagoga. ¿Y por qué este tema era interesante? Porque Pablo ya tenía una forma de operar. Él primero iba a las sinagogas, discutía con los judíos, les hablaba de Cristo, y cuando los judíos le decían, no te creemos, listo, perfecto, me voy. Y había una señal bien interesante, él se sacudía el polvo de los pies. Y muchas veces lo hizo así, ¿por qué? Diciendo, a ustedes, Dios siempre le ha dado el privilegio de poder escuchar primero que todos. Pero constantemente ustedes dicen, no queremos, no queremos, no queremos, no queremos. En Juan 1.11, no está en su pantalla, Juan 1.11 dice, a lo suyo vino, a lo suyo, a su posesión, a lo suyo vino, a lo que es de él. ¿Usted entiende que Israel le pertenece a Dios? Y que va a haber un escenario y se aproxima en que el tema de el asunto de paz y de las tierras entre Israel y Palestina no va a ser tema nunca más. Nunca más. Él declara al apóstol Juan, a lo suyo vino. ¿Y qué hicieron los suyos? No la recibieron. No solamente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Mandó profetas, mandó emisarios, utilizó gente. Ciro era un rey pagano y Dios dice, Ciro mi siervo. Él utilizó tantas personas, tantas circunstancias y vez tras vez el pueblo de Israel dijo, no queremos. En el versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y el 12, yo apelo en el nombre del Señor, que todos se lo sepan a esta altura, dice, más si yo, claro, buena excusa esa, buena excusa. Si yo fuera profesor universitario, cosa que no soy, les diría después de este examen, nos vemos en marzo. Pero ahí está el sentido de, pero más, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio un poder no propio de ellos, un derecho. Y ese derecho tiene que ver con ¿qué? Ser hijos de Dios. Imagínense. Qué tremendo es esto. Entonces Pablo cumple con este programa. Primero la sinagoga. Cuando la sinagoga lo rechaza, va al resto de la gente, ¿no es cierto? Les dije, Pablo tenía otro plan, ir al Asia. Dios lo lleva a Filipo, rumbo a Europa, por decirlo así. ¿Sí? Y cuando llega a Filipo, convencido de que es la voluntad de Dios, gracias por el apoyo visual, convencido de que es el plan de Dios, lo primero que se encuentra en esta gran ciudad es que no hay una sinagoga. Entonces me imagino que esos días en que ellos están ahí, tiene que haber sido de decir, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Porque este plan no era lo que pensábamos, pero estamos persuadidos de que es tu voluntad que estemos acá. ¿Se ha encontrado usted alguna vez en una situación así? Estoy seguro que es la voluntad de Dios, pero no sé qué voy a hacer ahora porque no está dentro de mis planes. ¿Sí? No sé cómo operar, no sé cómo actuar. Yo tengo una forma y ahora la forma no se cumple. La ciudad, dice Lucas, que era muy detallista, la ciudad era una colonia romana.
apenas tenía vida comercial y no presentaba para ello motivaciones para el establecimiento de un grupo relevante de judíos. De acuerdo con la práctica posterior, al menos se requerían 10 hombres para formar una sinagoga. O sea, no habían ni 10. ¿Qué hacemos? Tiene que haber dicho Pablo. Si no era posible, se podía, dentro de las cosas que eran costumbres, se podía establecer un lugar de oración al aire libre. De preferencia, la costumbre era cerca de un lugar donde hubiera agua. Aunque varias religiones paganas locales e importadas florecieron en Filipo, es probable que la ciudad no tuviera una sinagoga judía para instruir en las escrituras de Israel y la oración al Dios vivo y verdadero. Esto era un cambio de planes para él. ¿Qué hicieron? En casi todos los lugares donde Pablo y Silas viajaban, encontraban personas abiertas al mensaje del Evangelio. Cuando llegaron a Filipo, dice que conocieron a una futura discípula. Se llamaba Lidia. Y lo interesante en Lidia es que dice que no era de esa ciudad, pero estaba en esa ciudad. Ella era de Tiatira, un lugar más lejano, pero justo estaba en Filipo. ¿Se da cuenta que para Dios no hay casualidades? ¿Se da cuenta de lo importante de cada circunstancia, de cada situación? Si Pablo se queda en su esquema, él se pierde de esta instancia. Y él incluso pudo haberse enojado, dicho, Señor, me trajiste aquí a Filipo y mi plan no funciona. ¿Para qué me trajiste aquí a Filipo? No hay ni una sinagoga. Interesantemente, cuando él se abre, ellos se abren a esta realidad, se encuentran con un grupo de personas, de mujeres, que están orando, que tenían sed y deseo de buscar del Señor. Dentro de estas personas estaba Lidia. ¿Y qué se dice de Lidia? Que también buscaba las cosas espirituales. ¿Sí? Ella era una mujer comerciante. ¿A qué se dedicaba? A comerciar telas y tintas púrpura, que eran productos muy costosos en ese tiempo. Lo que podemos decir con certeza es que ella tenía dinero, tenía una buena situación económica. Uno, ante ese escenario, podría decir, oye, ella, ¿qué interés va a tener en las cosas espirituales? Cuando tú tienes platita en el bolsillo o en la cuenta corriente, ¿sí? O miras el saldo en el teléfono y dices, no, las cosas espirituales para después. Eso dice el prejuicio. Sin embargo, a pesar de que esta mujer se dedicaba al comercio, tenía una necesidad espiritual y buscó a otras personas en las mismas circunstancias. Por eso se encontraba ahí. Lucas describe dos detalles particulares de esta reunión. Lo primero que dice es que ella, al recibir el mensaje, se bautizó. Primero ella tenía un corazón abierto, Dios había abierto su corazón para recibir el mensaje. Y ella actúa en concordancia y se bautiza. Y no solamente ella, dice que también llevó al resto de su familia. Cuando tú recibes algo tan trascendente como es Jesucristo, no puedes guardar silencio. ¿Qué quieres tú? Que toda tu familia conozca del Señor. Así lo hizo Lidia. La respuesta de Lidia fue interna, abrió su corazón, pero también fue externa. También lo manifestó de esa manera. De inmediato comprendió que su nueva fe creaba toda clase de oportunidades para la aplicación práctica. Y esto que acabo de decir es lo que hace la diferencia entre una persona religiosa y una persona espiritual. Cuando tú recibes el mensaje de Jesucristo, tú tienes el pleno convencimiento que este nuevo escenario es una excelente oportunidad para poner en práctica tu fe. Bajo ningún punto de vista es una oportunidad para que tú te encierres
y tengas un culto privado a Jesucristo. Nunca lo ha sido y nunca lo va a ser. Así lo comprendió Lidia, y eso es lo trascendente. Dijo, esto tengo que decírselo a todos. ¿Y quiénes son los primeros? Su familia, obvio. ¿Por qué fue bautizada la familia de Lidia después de que ella se convirtiera en creyente? Porque el bautismo es una señal pública de identificación con Cristo y la comunidad cristiana. Ahora ellos le tienen que haber introducido Lidia. Ellos son parte de mi vida. Ahora con ellos yo quiero formar parte del resto de mi vida. Cuando uno se casa, por lo general, uno hace un contrato con las autoridades civiles. Y en muchos casos después tiene una ceremonia delante de Dios y de estos testigos. Eso reza por lo menos el discurso. ¿Sí? Bueno, cuando uno recibe a Jesucristo, el bautismo es una especie de contrato. Esta es la gente que ahora va a formar parte de mi vida. Y para que esto no sean puras palabras que se las lleva el viento, yo voy a las aguas y me identifico con Jesucristo al hundirme, morir, y al salir, resucitar. Y eso lo vieron todas estas personas. ¿Sí? Esa motivación es la que llevó a Lidia a compartirle a su gente de Cristo y llevar que ellos se bautizaran. Dicho de otra forma, ahora esta familia tiene una nueva fe, una nueva realidad. Ya nada va a volver a ser lo mismo. El Evangelio hoy en día, como entonces, tiene efectos que transforman la vida. Las primeras acciones de los nuevos creyentes indican con frecuencia cuán profundamente comprendieron y recibieron el regalo de la salvación. Mira lo que le estoy diciendo. Las primeras acciones de un creyente muestran cuán profundamente esa persona nació de nuevo, recibió a Cristo. ¿Sí? Pablo estaba desesperado por hablar de Cristo. De hecho, fue a meterse con la gente que en otro tiempo él había perseguido. ¿Y sabe lo que hizo la gente como en todo grupo social? Lo rechazaron. Dijeron, no, pues este nos viene a matar. Y vino Bernabé. Y Bernabé dijo, no, mire, yo les voy a dar testimonio. Yo les voy a dar testimonio de este hombre. Porque este hombre tuvo una conversión genuina. Él está desesperado por hablar de Cristo. Eso para que cada uno evalúe, Señor, en mi convicción, en mi conversión. ¿Cómo estoy? ¿Cómo fue? ¿Y cómo es hoy? Lidia prácticamente le rogó a Pablo que fueran a su casa. Y esto es diametralmente opuesto a la realidad hoy. Dice, si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Por favor, tome nota del mensaje de Lidia. Si ustedes que son cristianos maduros, si ustedes que son quienes me hablaron de Jesucristo, juzgan que yo soy digna, yo les pido que vengan a mi casa. En la iglesia primitiva o en la iglesia del primer siglo, los nuevos creyentes eran puestos a prueba antes de ser parte de la iglesia. Lidia comprendió esa realidad y por eso ella dice, si yo soy digna, si ustedes consideran que mi conversión fue genuina, si ustedes están persuadidos por el Espíritu Santo que en mí hubo un antes y un después,
que yo tuve un cambio, que tengo una transformación, que la gente atestigua de mí. Esta mujer no es la misma. Esta mujer viene, no sé, hace 2, 3 años aquí. Yo me imagino que el grupo de oración se tiene que haber llamado así como grupo de oración junto al río. ¿Sí? O la célula del río. Mira, Lidia hace 2 años está viniendo acá. Pero ahora ella es diferente. Y todos nosotros, nosotras, porque el grueso eran mujeres, ¿sí?, damos testimonio de eso. Ella dice, si ustedes juzgan que yo soy digna. Ella no dice, yo tengo una mansión, soy empresaria, yo podría pagarle los pasajes a ustedes para que volvieran en business. Yo podría darles de comer, darles ropas nuevas. Podría hospedarlos en una casa espectacular. No tiene para qué quedarse ahí en cualquier lugar donde los reciban. Yo soy una mujer importante. Todos conocen quién soy yo. En ningún caso ella dice eso. Ella dice, si ustedes consideran que yo soy digna, les ruego que vengan a mi casa. Era tal su convencimiento que dice que los persuadió y finalmente se quedaron ahí. Esto, queridos hijos de Dios, es algo que debemos evaluar profundamente respecto a nuestra propia vida. No dar por sentado de que es que Dios tiene que recibirme así, Dios tiene que aceptarme así o tiene que quererme así, ¿no? Ni pensar que hay cosas externas que me pueden hacer más atractivo que otros. ¿Sí? Mira, quedémonos en la casa de Lidia porque ella tiene recursos, entonces nos puede beneficiar mucho. Estoy pensando en la obra del Señor, dice Pablo. ¿Sí? No, nada que ver. Absolutamente nada que ver. Y Lidia desarrolla un concepto que es muy interesante, la hospitalidad. Que de hecho la Biblia dice que nosotros desarrollemos la hospitalidad. Me voy a permitir leerles. La noción de la hospitalidad está relacionada con la palabra hospital. En otras palabras, practicamos la hospitalidad cuando abrimos cordial y generosamente la puerta en nuestro hogar para cuidar de los demás. Mediante la hospitalidad, alimentamos, fortalecemos y servimos. El resultado es que otras personas encuentran ayuda física, espiritual y emocional. Cuando salen de nuestro hogar, están más saludables y estables que cuando llegaron. Cuando tú eras niño o niña, ¿había la costumbre de invitar gente a tu casa? ¿Por qué sí o por qué no? Sí, cada uno debe evaluar. Pero esto de la hospitalidad es muy determinante. Porque de una u otra forma es también exponer mi cotidianidad. Durante todas las oportunidades que hemos ido a Sao Paulo y que nos han atendido en casa, lo primero que yo hago, les doy gracias, ¿sí?, por abrirme las puertas de su casa. En todos los lugares, en todos, en cada una. ¿Sí? Todos los lugares. Porque yo sé que otras religiones tienen una competencia por entrar a las casas. Y ellos entienden cosas que a veces nosotros no entendemos. Que la casa es lo más íntimo, es lo más personal. Y a veces yo no practico la hospitalidad precisamente por eso. Porque yo puedo decir, no, ¿y qué les voy a dar? ¿Y qué van a recibir? Ajá. O no, mira, cuando yo cambio, cuando tenga aire acondicionado, cuando cambie el piso, cuando... No. Me llamó poderosamente la atención esto, de las personas cuando salen, cuando uno practica la hospitalidad, la idea es que cuando las personas salgan de nuestra casa, salgan mejor. ¿Sí? Y si la hospitalidad tiene que ver con hospital, la gente que va al hospital no es la que está bien. Claro, la que está enferma y va al hospital ¿para qué? Para salir mejor. De hecho, el concepto te doy de alta quiere decir eso, que tu dolencia, tu dificultad ya no está más, puedes volver a tu vida.
practicar la hospitalidad implica precisamente eso. Llegas a este lugar, recibes y te vas mejor de cómo llegaste. Hoy más que nunca hemos reafirmado el concepto de casa-iglesia. Y lo hemos querido no solamente acuñar como una nueva frase que ordenó el directorio de la empresa, sino hacer más sentido a lo que realmente hacemos. Cuando llegamos a Luis Montaner, recuerdo que me atendió la persona. Esa casa tenía una caldera y esa caldera funcionaba a petróleo. Entonces, para que tuviera agua caliente, la casa había que echarle petróleo. Esta persona era un señor mayor y él fue, ¿sí? Porque él en persona quería darme las instrucciones de cómo funcionaba la caldera. Hubo 3 cosas que me llamó la atención. Lo primero es que él era un ingeniero de la Universidad de Chile. Me dice, yo vine aquí saliendo de la universidad. Este fue parte de mis primeros trabajos. Yo conozco esta casa desde los cimientos. Entonces yo le tengo un cariño especial a esta caldera. ¿Sí? Lo segundo que me llamó la atención es que él me dice, mire, yo le puedo asegurar que en esta caldera y en esta casa no se han escatimado esfuerzos. ¿Sí? O sea, aquí hubo lo mejor para construir esta casa. Y por eso esta casa lleva tanto tiempo estando aquí. ¿Sí? Y me habló y me dio toda la explicación. Yo, como siempre, he tratado de ser una persona gentil y cordial. Lo miraba como que yo entendiera absolutamente todo, porque me explicó todo el funcionamiento ingenieril de la casa. ¿Sí? Y lo tercero, y que fue lo que más me llamó la atención, fue que cuando él llegó a la casa, lo primero que dijo, esta casa es diferente ahora. Siempre quise verla así, como una casa. Esa casa había sido una casa de religiosas, hasta antes que llegáramos nosotros. ¿Sí? Y ahora, ¿qué veía él? Una casa. En la puerta lo vio. Él entró, tenía un pasillo, para los que se acuerdan, tenía un pasillo en la entrada. Y él entró y dijo, esta casa volvió a ser una casa. Y a mí me llamó poderosamente la atención eso. Era la primera vez que yo lo veía. Y él volvió a rescatar eso. Ese ambiente de casa. Para que nuestras casas, iglesias, sigan siendo lugares de acogida y lugares gratos, eso depende de todos nosotros. No solamente de mí. Depende de todos nosotros. Cuando alguien llega por primera vez, cuando alguien viene, ¿sí? O aún lo que está aquí. ¿Cómo se siente usted aquí? ¿Sí? Usted puede estar aquí y sentirse no parte. Como que esto no es para mí, mira, vengo a cumplir simplemente. O vengo porque no tengo nada más que hacer el sábado. Por eso quiero reafirmar este concepto y me parece muy interesante de casa-iglesia. Es una casa. Es un lugar que en cierta medida lo utilizamos para honrar a Dios, pero es una casa. Lo que hace la diferencia es que aquí se reúne la iglesia. Y la iglesia invoca a Cristo. Cuando no había nada de esto que ustedes miran, me refiero al salón, ¿sí? No había ni tela, recuerda que aquí hubo una tela un tiempo, ¿sí? Cuando no había nada, hicimos las primeras reuniones en el patio. Un día yo iba caminando y digo, Señor, los vecinos. Aquí en el patio, yo iba caminando aquí en el patio. Digo, Señor, los vecinos, ¿qué van a decir? Era la primera reunión que hacíamos aquí afuera. No había nada de esto. Y el Señor habló a mi corazón y dijo, yo me voy a encargar de que todos sepan que tú estás acá. Nunca se me olvidó, nunca. Yo me voy a encargar de que todos sepan que tú estás acá y lo que aquí hacen.
fue tan potente que yo no puedo decirles que me relajé, me rendí, porque dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Y aunque le ponga los mejores muros, y aunque le diga, Mauro, por favor, bájale. ¿Sí? Dios ya me dijo, yo me voy a encargar de que todos sepan que tú estás aquí y lo que aquí se hace. Y en este tiempo en particular, en que ya conozco mejor el barrio, me he sorprendido de ver que es muy notorio que la gente sabe que estamos aquí. Muchos, hay otros que todavía no saben, lamentablemente. Para vergüenza nuestra lo digo. ¿Sí? Pero muchos saben que hay aquí. Entonces saben por qué afuera no hay calavera, ni cosas de Halloween, ni nada por el estilo. ¿Sí? Saben por qué salió el día viernes un grupo de jóvenes a evangelizar, a compartir de Cristo, a hablarles acerca. ¿Sí? No iban a pedir ni dulce ni nada por el estilo, fueron a hablar del Señor. Entonces es una casa diferente, es una casa donde se reúne la iglesia. Y es importante que lo entendamos en ese sentido. El resultado, como les digo, es que cuando las personas salen de nuestros hogares, están más saludables y estables que cuando llegaron. Piensen en Lidia por un segundo. ¿Cómo describes los efectos iniciales del Evangelio en su propia vida? ¿Fue notorio en Lidia que hubo una diferencia? Lidia practicó la hospitalidad. Interesantemente ella dijo, si consideran que soy digna, por favor moren en mi casa. ¿Practicas la hospitalidad? ¿Es tu hogar un hospital, entre comillas, para las almas heridas o necesitadas? Porque el objetivo, parte del objetivo de esta casa iglesia y de cada una de las casas iglesias de nuestra congregación, del Centro de Liderazgo Misionero, es esa. Ser casas en donde la gente herida viene a recibir sanidad, donde los oprimidos vienen a recibir liberación, donde los enfermos vienen a ser sanados. Ese es el propósito. Y ahora una pregunta personal. Cuando aceptaste a Cristo, ¿qué cambios vieron otros en tu vida? ¿Vieron cambios en tu vida? ¿Sí? Y si lo vieron, ¿te lo dijeron? ¿Cómo afectó a tu comportamiento la presencia de Cristo? No que mira lo que te estoy diciendo, no que empezaras a venir para acá. ¿Cómo afectó la presencia de Cristo a tu vida, a tu comportamiento? ¿Hasta qué grado manifiesta tu vida la gratitud que recibiste o que sentiste al creer? Sigue habiendo en tu vida esa misma pasión que tuvo el apóstol Pablo, esa misma gratitud que tuvo Lidia, ese mismo deseo que tuviste al principio. Ahí está en una de las cartas que Cristo escribe a las iglesias, diciendo, mira, yo pienso bien de ti, estoy parafraseando. Yo veo que haces muchas cosas. Solo tengo una cosa contra ti. Que has dejado tu primer amor. Es lo único que tengo contra ti. Pero si lo pongo en la balanza, todo lo demás que has hecho hace que eso sea determinante. Hijos de Dios, a veces hay cosas en nuestra vida que eclipsan lo bueno. Cosas malas me refiero. ¿Sí? Que eclipsan lo bueno. Todos entienden el concepto del eclipse, ¿no es cierto? Bueno. Es interesante porque es ilógico. ¿Sí? La luna en dimensiones es menor que el sol. Pero lo logra eclipsar. ¿Cómo es eso posible? La obra de Cristo en nuestra vida es muy grande,
Pero a veces hay cosas que eclipsan la obra del Señor. Y cuando la gente nos ve, lo que ven es oscuridad, no la luz de Cristo. Y eso nos debiera llevar a replantearnos: ¿soy yo la misma persona que cuando recibí a Cristo? ¿Tengo esa misma pasión? ¿Tengo ese mismo anhelo? ¿Tengo ese mismo deseo? Yo soy un convencido que las personas que están en la Biblia, para bien o para mal, porque hay personas que se registran en la Biblia para mal, pero que las personas que están en la Biblia definitivamente están puestas para testimonio nuestro. El libro de los Hechos, a diferencia de las cartas de Pablo, no termina con un amén. Muchos han entendido que el libro de los Hechos se sigue escribiendo. Y aquí hay mucho que tenemos que seguir contando la historia. Esto es en cierta medida pasarles a ustedes también la estafeta, pasarles a ustedes también el testimonio. Pero curiosamente una de las razones por la cual un atleta puede perder la carrera es porque se le cayó el testimonio. El que tenga oído, oiga. ¿Sí? Entonces tú puedes ser Usain Bolt, pero si se te cae el testimonio, hasta ahí llegó tu carrera. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos. Yo disfruto tu presencia, papá. Yo me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa. Yo disfruto tu presencia, papá. Yo me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa. Yo disfruto tu presencia, papá. Yo me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa. Yo disfruto tu presencia, papá. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Te quiero tanto, te quiero tanto. Yo me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa. Yo disfruto tu presencia, papá. Yo me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa. Yo disfruto tu presencia, papá. Yo me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa. Yo disfruto tu presencia, papá. Alma de mi vida, yo te amo. Alma de mi vida, yo te quiero hasta el cielo. Alma de mi vida, yo te adoro. Abrázame fuerte, abrázame fuerte. Alma de mi vida, yo te amo. Alma de mi vida, yo te quiero hasta el cielo. Alma de mi vida, yo
casa. Yo me siento en tu mesa. Yo disfruto tu presencia, papá. Yo me quedo En tu casa. Yo me siento en tu mesa. Yo disfruto tu presencia, papá. Yo me quedo En tu casa. Yo me siento en tu mesa. Yo disfruto tu presencia, papá. Abba de mi vida, yo te amo. Abba de mi vida, yo te quiero hasta el cielo. Abba de mi vida, yo te adoro. Abrázame fuerte, abrázame fuerte.